queridos amigos. ¿Cómo se sienten hoy? Sinceramente espero que cada uno de ustedes esté teniendo un día tranquilo, cómodo y lleno de energía positiva. Hay un síntoma que puede parecer pequeño, pero que preocupa a muchas personas mayores de 50 años, y es el entumecimiento de las manos. Algunas personas lo sienten de forma pasajera y luego desaparece, pero otras deben soportarlo durante meses, especialmente por la noche, interrumpiendo el sueño y haciendo que el cuerpo se sienta más cansado a la mañana siguiente. Entre los mensajes que hemos recibido de nuestra audiencia, nos llegó una carta del señor Hernando Pérez, de 65 años, de la ciudad de León. Él nos contó que ha sufrido entumecimiento en las manos durante muchos meses. A veces es tan fuerte que se despierta en medio de la noche y no puede evitar preocuparse, preguntándose si podría ser una señal de una enfermedad grave. En este momento, los invito a conocer al señor Hernando, a escuchar su historia y comenzar a entender mejor el problema del entumecimiento de las manos. Hola programa. Mi nombre es Hernando Pérez. Tengo 65 años y actualmente vivo en la ciudad de León, México. Sigo el programa con frecuencia y hoy he decidido pedirle asesoría al profesor Alonso porque realmente estoy muy preocupado por mi salud. Quiero agregar que yo no tengo ninguna enfermedad crónica. Nunca he sufrido de diabetes, hipertensión o problemas cardíacos. Mi salud anteriormente era bastante buena, así que cuando apareció este síntoma me sentí aún más confundido. Desde hace más de medio año, suelo experimentar adormecimiento en la mano por las noches, especialmente en el lado derecho. Muchas veces me despierto en medio del sueño porque se me duerme la mano y tengo que masajearla un rato para que mejore. Durante el día suelo sentir dolor y rigidez en la zona del cuello. A veces el dolor se extiende hacia el hombro y baja por el brazo. En ocasiones, cuando estoy sosteniendo el teléfono o un vaso de agua, siento que la mano está débil, como si perdiera fuerza. He escuchado que el adormecimiento de una sola mano puede ser una señal de advertencia de un derrame cerebral. Así que realmente me preocupa mucho. Cada vez que me ocurre, tengo una sensación de inseguridad. Incluso no me atrevo a volver a dormir por miedo a que suceda algo grave de repente. Tampoco sé cómo distinguir cuáles son los síntomas normales y cuáles son los que requieren ir de inmediato a emergencias. Espero que el profesor Alonso pueda explicarlo con claridad para que yo y otras personas que también están preocupadas como yo podamos sentirnos más tranquilos. Señor Hernando, gracias por compartir su historia. En realidad, el síntoma de adormecimiento de las manos por la noche, acompañado de dolor y rigidez en la zona del cuello y de hormigueo que se extiende hacia el hombro y el brazo, como usted acaba de describir, es frecuente en personas que sufren desgaste de la columna cervical. Cuando la columna cervical se degenera, las vértebras y los discos pueden presionar los nervios que bajan hacia el brazo, provocando adormecimiento, debilidad en la mano e incluso la caída de objetos, tal como usted mencionó. Sin embargo, también entiendo por qué usted se preocupa por el derrame cerebral después de los 50 años. Todos hemos escuchado que el adormecimiento de una sola mano puede ser una señal de alerta de un derrame cerebral. Pero existen algunas diferencias importantes para poder distinguirlo. La degeneración de la columna cervical suele causar adormecimiento desde el cuello hacia el hombro y el brazo, acompañado de dolor o rigidez en la nuca. La sensación aparece por episodios, aumenta cuando se permanece mucho tiempo sentado o se duerme en una mala posición, y puede mejorar al cambiar de postura
o masajear la zona. El derrame cerebral es diferente. Los síntomas aparecen de manera repentina, con adormecimiento o debilidad en un lado del cuerpo, acompañado de desviación de la boca, dificultad para hablar o pérdida del equilibrio. En ese caso, hay que llamar a emergencias de inmediato, ya que cada minuto es valioso. El caso del señor Hernando se inclina más hacia un problema de desgaste de la columna cervical que hacia un derrame cerebral, especialmente porque usted no tiene enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes, y los síntomas han durado varios meses. No obstante, le recomiendo acudir a un especialista en traumatología y neurología para realizar radiografías de la columna cervical y evaluar el grado de compresión de los nervios. Al mismo tiempo, debe estar atento a algunas señales de alarma que requieren acudir de inmediato a urgencias, tales como adormecimiento o debilidad en un lado del cuerpo, acompañado de desviación de la boca, o dificultad para hablar, pérdida repentina del equilibrio o visión borrosa, adormecimiento que se extiende rápidamente y no mejora aunque cambie de postura. Si no presenta estos signos, lo más probable es que se trate de un problema de desgaste de la columna cervical, que puede tratarse y recuperarse de manera favorable si se detecta a tiempo. Gracias al profesor Alonso por sus explicaciones tan claras y fáciles de entender. El adormecimiento de las manos es un síntoma común después de los 50 años, que a veces puede ser pasajero, pero en otras ocasiones es una señal de alerta de enfermedades graves como el derrame cerebral o problemas cardíacos. Queridos amigos, a continuación vamos a conocer las causas, cómo identificar las señales de peligro y las soluciones para mejorar esta condición. Por favor, presionen la tecla número 1 para continuar y saber cómo cuidar mejor su salud. Estimados amigos, el adormecimiento de las manos no es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma que puede deberse a diferentes causas. Si identificamos correctamente la causa, podremos tratarla de forma adecuada. Voy a explicarles cada una de ellas con detalle, para que puedan diferenciarlas y saber cuándo es necesario acudir al médico. La primera causa que quiero mencionar es el síndrome del túnel carpiano, una condición que observo con mucha frecuencia en pacientes mayores de 50 años. Aunque parezca algo pequeño, puede provocar muchas molestias, especialmente por la noche. El túnel carpiano es un conducto estrecho en la muñeca, por donde pasan los nervios y los tendones que van hacia la mano, por diversas razones, como inflamación de los tendones, acumulación de líquido, engrosamiento de los ligamentos o sobrecarga de la muñeca por trabajo manual. El espacio dentro de este túnel se reduce. Esto provoca que el nervio mediano, que pasa por su interior, quede comprimido y que las señales nerviosas no se transmitan correctamente. El resultado es esa sensación de adormecimiento, hormigueo o dolor punzante en la mano. El síntoma característico de este síndrome es el hormigueo más intenso en los 3 primeros dedos, el pulgar, el índice y el medio. Muchas personas también lo sienten en la mitad del dedo anular. Estas molestias suelen aparecer durante la noche, especialmente cuando estamos profundamente dormidos. No son pocos los pacientes que se despiertan y deben sacudir o masajear la mano para sentir alivio durante el día, sostener objetos por mucho tiempo o flexionar la muñeca puede empeorar el adormecimiento. Algunos incluso sienten que la mano está más débil y pueden dejar caer un vaso o el teléfono sin darse cuenta. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Primero, ajustar nuestros hábitos. Si trabaja muchas horas con las manos, haga pausas para estirar la muñeca y los dedos. Por la noche,
puede usar una férula para mantener la muñeca recta y reducir la presión sobre el nervio o demás. Un método muy efectivo y fácil de realizar en casa es sumergir las manos en agua tibia antes de dormir. Hierva 2 litros de agua. Añada un puñado de hojas de laurel, Homeru artemisa, una cucharada de sal gruesa y unas rodajas de jengibre fresco. La sal ayuda a desinflamar y suavizar los tejidos de la mano, mientras que el jengibre y los aceites esenciales de las hojas favorecen la relajación y mejoran la circulación cuando el agua esté a una temperatura agradable. Sumerja las manos durante 10 a 15 minutos. Esto ayuda a que los aceites penetren en la piel, las manos se calienten y disminuya el adormecimiento. Puede variar las hojas según su preferencia o combinar varias para un mayor efecto. También conviene hacer ejercicios suaves para la muñeca cada día, como girarla en círculos o abrir y cerrar los dedos varias veces. Esto mantiene los tendones en movimiento y reduce la compresión del nervio. Si estas medidas no mejoran los síntomas, consulte al médico lo antes posible. Puede que le receten antiinflamatorios, analgésicos o incluso infiltraciones para desinflamar. En los casos más graves, la cirugía para liberar el túnel carpiano es la última opción. Cuanto antes se trate, mejor será la recuperación. Si se deja pasar demasiado tiempo, el nervio puede sufrir daños irreversibles y la mano perder fuerza o sensibilidad de manera permanente. El síndrome del túnel carpiano es molesto, pero no es difícil de tratar si se detecta a tiempo. No ignore esos episodios de adormecimiento nocturno prolongado. Son la forma en que su cuerpo le pide atención. La segunda causa de adormecimiento en las manos que quiero explicar es la degeneración de la columna cervical. Este problema es muy común en personas mayores de 50 años y, como el caso del señor Hernando que escuchamos antes. Los síntomas que describió son típicos de esta condición. Nuestra columna cervical está compuesta por 7 vértebras que sostienen la cabeza y le permiten moverse con flexibilidad. Con el paso del tiempo, estas vértebras se desgastan. Los discos se deshidratan y se aplanan, y los ligamentos se engrosan. Todos estos cambios pueden comprimir las raíces nerviosas que salen de la médula espinal a nivel del cuello. Esto bloquea la transmisión de las señales nerviosas hacia los brazos y causa adormecimiento, hormigueo o dolor que se irradia hacia el hombro, el brazo y la mano. Un rasgo característico de la degeneración cervical es que el adormecimiento no se limita solo a la mano. El paciente suele presentar dolor y rigidez en la nuca, especialmente por la mañana al levantarse, o tras permanecer mucho tiempo sentado. El adormecimiento puede extenderse desde el cuello hasta el hombro, el brazo, y durar horas. Algunas personas incluso sienten debilidad en la mano y dificultad para sujetar objetos. El señor Hernando comentaba que a veces siente el cuello rígido y dolor al inclinar o girar la cabeza. Estos son signos típicos de la degeneración cervical. ¿Cómo prevenir o mejorar esta condición? Es clave cambiar los hábitos que dañan la columna cervical. Evite inclinar la cabeza mucho tiempo cuando use el teléfono. Lea o trabaje frente a la computadora. Ajuste la pantalla a la altura de los ojos para que el cuello se mantenga recto. Al dormir, no use almohadas muy altas, ya que esto flexiona el cuello y aumenta la presión sobre los nervios. También es útil incorporar movimientos suaves para el cuello cada día. Girar la cabeza lentamente a derecha e izquierda. Flexionar y extender el cuello sin forzarlo. Hacer 5 a 10 repeticiones de cada movimiento mejora la circulación y reduce la rigidez muscular. Otra medida sencilla es aplicar calor local en el cuello con una toalla caliente durante 15 a 20 minutos por la noche. El calor relaja los músculos
reduce el dolor y ayuda a dormir mejor. Estimados amigos, si el adormecimiento persiste durante varias semanas o empeora con el tiempo, deben acudir pronto al médico para realizarse radiografías o una resonancia magnética. El especialista evaluará el grado de degeneración y les indicará el tratamiento adecuado. Es posible que se necesiten analgésicos, antiinflamatorios o terapias de rehabilitación física para recuperar la función de la columna cervical. En los casos más graves de compresión nerviosa, la cirugía para descomprimir las raíces nerviosas es la última opción. La degeneración de la columna cervical es una enfermedad crónica, pero se puede controlar si la detectamos a tiempo y cambiamos nuestros hábitos. No esperen a que el adormecimiento se prolongue como en el caso del señor Hernando para ir al médico, porque cuando los nervios están sometidos a presión durante mucho tiempo, el tratamiento será más largo y complicado. La tercera causa, y la más peligrosa que debemos recordar, es el derrame cerebral. Se trata de una emergencia médica que ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia el cerebro se bloquea o cuando un vaso sanguíneo se rompe, lo que provoca que las células cerebrales se queden sin oxígeno y mueran en cuestión de minutos. Lo importante es que los síntomas aparecen de forma repentina y avanzan rápidamente. Si no se actúa de inmediato, la persona puede quedar con secuelas graves de por vida, o incluso perder la vida. Uno de los signos de alerta más fáciles de confundir con otras causas de adormecimiento es el adormecimiento o debilidad en un solo lado del cuerpo. A diferencia del adormecimiento por el túnel carpiano o la degeneración cervical, el causado por un derrame cerebral no se limita a la mano, ni aparece por una postura concreta. Surge de manera brusca y se acompaña de debilidad o pérdida de fuerza en un brazo y una pierna del mismo lado. Muchos pacientes no pueden mover las extremidades afectadas. Otros signos que suelen aparecer al mismo tiempo son boca desviada, al sonreír o hablar. Un lado de la boca se cae visiblemente. Dificultad para hablar. El habla se vuelve confusa, entrecortada o incapaz de formar frases completas. Pérdida del equilibrio. Caminar tambaleante. Mareo intenso o dolor de cabeza súbito y severo. Si usted o un familiar tiene alguno de estos síntomas, no espere a que se pase solo. Este es el momento de actuar con rapidez. Llame inmediatamente a emergencias y traslade al paciente al hospital lo antes posible. El tiempo es el factor decisivo. Si la persona recibe tratamiento dentro de las primeras 3 a 5 horas desde el inicio, las posibilidades de recuperación serán mucho mayores que si llega tarde. ¿Cómo diferenciarlo de otras causas de adormecimiento en las manos? Recuerden esta regla de 3 signos. Boca desviada, debilidad en un brazo o pierna, dificultad para hablar. Si aparece uno solo de estos signos, considérenlo una emergencia y llamen de inmediato al número de emergencias de su localidad. Sé que muchas personas dudan y esperan unas horas para ver si mejora. Pero en el caso del derrame cerebral, cada minuto de retraso significa la pérdida de millones de neuronas. Esto aumenta el riesgo de discapacidad o muerte con cada minuto que pasa. No teman molestar a otros llamando a emergencias. Esa decisión puede salvar su vida o la de un ser querido. Un dato importante es que después de los 50 años, enfermedades como la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto o la arteriosclerosis aumentan considerablemente el riesgo de sufrir un derrame cerebral. Por eso es fundamental hacerse chequeos médicos periódicos, controlar bien la presión arterial y la glucosa, y mantener un estilo de vida saludable para reducir al máximo este riesgo.
El derrame cerebral sorprende a muchos porque ocurre demasiado rápido y deja consecuencias graves. Pero si entendemos y reconocemos las señales de alerta temprana, las posibilidades de salvar vidas y lograr una recuperación completa serán mucho más altas. Estimados amigos, la cuarta causa de adormecimiento en las manos que deben tener en cuenta es la diabetes y la deficiencia de vitaminas del grupo B, como B1, B6 y B2. Estas son causas silenciosas, que avanzan poco a poco pero pueden dejar consecuencias a largo plazo si no se detectan a tiempo. En las personas con diabetes, los niveles altos de glucosa durante mucho tiempo dañan los vasos sanguíneos que nutren los nervios, debilitándolos y provocando adormecimiento. Hormigueo o pérdida de sensibilidad. Estas molestias suelen ser persistentes. Aparecen de forma simétrica en ambas manos o en manos y pies, y no dependen de la postura. La deficiencia de vitaminas del grupo B produce síntomas similares, porque la capa que protege los nervios se adelgaza y las señales nerviosas se interrumpen. Un signo fácil de reconocer es el hormigueo constante, la sensación de hormigas caminando bajo la piel y la pérdida de sensibilidad al tocar objetos. En el caso de la diabetes, pueden presentarse además sed excesiva, aumento en la frecuencia urinaria o pérdida de peso inexplicable. ¿Cómo prevenir y mejorar? Las personas con diabetes deben controlar estrictamente su glucosa con una alimentación adecuada, ejercicio regular y medicación según la indicación médica. También es importante consumir suficientes vitaminas del grupo B a través de alimentos como cereales integrales, carne magra, pescado, huevos, lácteos, legumbres y verduras de hojas verdes oscuras. Las personas mayores de 50 años pueden necesitar suplementos en forma de pastillas o inyecciones si el adormecimiento persiste. En casa, masajear manos y pies cada noche y sumergirlos en agua tibia de 10 a 15 minutos ayuda a mejorar la circulación. Puede añadir jengibre, sal o hierbas como laurel, romero o artemisa para potenciar el efecto relajante. Si el adormecimiento dura varias semanas, aparece con frecuencia y cada vez es más intenso, acuda pronto al médico para recibir tratamiento oportuno y evitar secuelas a largo plazo. La última causa de adormecimiento en las manos es apoyar el brazo demasiado tiempo o mantener una mala postura. Es la causa más simple y menos peligrosa. Pero como el adormecimiento aparece de forma repentina, muchas personas se preocupan. Cuando permanecemos sentados, acostados o presionamos el brazo durante mucho tiempo, los vasos sanguíneos y los nervios se comprimen temporalmente, la circulación se detiene y la mano se adormece o presenta hormigueo. La buena noticia es que esta molestia desaparece rápidamente al cambiar de postura, porque la sangre vuelve a fluir con normalidad. Ejemplos comunes son dormir con la mano bajo la almohada o sentarse con las piernas cruzadas dejando el brazo presionado bajo el muslo. Para evitarlo, cambie de posición con frecuencia. No. Apoye la mano al dormir. No use almohadas demasiado altas y haga ejercicios diarios como girar las muñecas, estirar los brazos y masajear manos y antebrazos para favorecer la circulación. Si el adormecimiento dura más de 15-30 minutos, se repite varias veces al día o se acompaña de debilidad en la mano, es recomendable acudir al médico para descartar causas más graves. Estimados amigos, hoy hemos conocido con claridad las 5 causas más frecuentes del adormecimiento en las manos y cómo identificar cada caso. Lo más importante es escuchar a nuestro cuerpo. Si el adormecimiento es pasajero
podemos corregirlo por nuestra cuenta, pero si persiste, se acompaña de debilidad en la mano, dolor en el cuello o aparecen señales de alerta como desviación de la boca o dificultad para hablar, acuda de inmediato al médico o llame a emergencias. No permita que estos episodios de adormecimiento silenciosos estén advirtiendo un problema más grave y los ignoremos. Si considera que este programa ha sido útil, compártalo con sus seres queridos y déjenos un comentario contándonos desde dónde nos acompaña. Hasta pronto y nos vemos en el próximo episodio de Vive feliz y saludable cada día.